Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos en este hermoso día que el Señor nos regala de reunirnos, de congregarnos, de estar acá reunidos en su nombre. Es un privilegio, siempre lo he visto así, y más cuando el Señor me concedió a mí la oportunidad de conocer lo que son las grandes doctrinas de la fe reformada, la importancia que es apartar un día de cada 7 para reunirnos y tener este tiempo de descanso físico, emocional, pero para concentrarnos en lo que es el Señor y su palabra y nuestro crecimiento espiritual. Me gustaría en esta ya tarde invitarle a que ustedes puedan abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 12. Solamente vamos a tener un solo verso leído, pero vamos a estar también abarcando algunos otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 12. El tema del mensaje en esta mañana es arrebatando el reino de los cielos. Arrebatando el reino de los cielos. Un solo verso. Dice así la palabra del Señor, Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde nosotros te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Solo tú la mereces, Señor, solo tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro sustentador. A ti, oh Dios, venimos, Señor, implorando tu ayuda, implorando tu guía, implorando tu dirección. Reconocemos que si no eres tú quien nos das las fuerzas, nos das el poder, no podríamos estar siquiera en este lugar reunidos en tu nombre. Tú nos has dado más de lo que merecemos, Señor, y es nuestro anhelo poder vivir por y para ti, entregar todas nuestras vidas a ti, Señor, y que todo el mundo pueda conocer de ti, Señor, porque tú has hecho esta obra grande en nuestros corazones. También queremos pedirte en esta tarde que tú hables a nuestras vidas a través de la exposición de tu palabra, que al ser expuestos a estas palabras, Señor, pues nuestros corazones puedan ser tocados por tu Espíritu Santo y pueda traer a nuestras vidas un genuino arrepentimiento, conversión, Señor, y un ánimo pronto para vivir por y para ti, no importando las adversidades, no importando las luchas, las batallas a las que nos enfrentamos en el día a día, que nuestra esperanza, confianza y nuestra vista siempre esté puesta en ti, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso, maravilloso y bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, hace un tiempo yo estaba leyendo un libro es un autor reformado, y este autor reformado hablaba acerca del gran crecimiento que ha tenido la iglesia evangélica, principalmente en Latinoamérica. Y me tomó de sorpresa el encontrar que dentro de estos países donde ha habido este gran crecimiento de iglesias se encontraba la República Dominicana. Y me llamó mucho me atrajo esto, pensar que pudiera ser considerado nuestro país como dentro de esos países donde ha habido un gran avance del Evangelio, porque realmente cuando yo me muevo en mi diario vivir, en mis compromisos, no veo que esté obrando el Evangelio, no veo que esté creciendo el Evangelio real y efectivamente, porque no se manifiesta en un cambio, no se manifiesta en una transformación en las vidas de los dominicanos en sentido general. Todo lo contrario, yo veo grandes problemas como afectan a toda Latinoamérica y según escucho también acá en México, muchos problemas de corrupción, muchos problemas de un aumento desmedido de lo que es el alcoholismo, las drogas, la inseguridad ciudadana, como se le dice allá. Entonces yo analizando esto y viendo esto, me puse
a considerar, ¿realmente estamos teniendo un gran crecimiento? ¿Realmente República Dominicana está siendo impactado con el Evangelio? ¿Se está dando esto así como este autor lo plasmó en este libro? Y precisamente la respuesta obvia sería no, pero ¿por qué por un lado nosotros podemos decir, o autores o estadísticas pueden hablar de un gran crecimiento de la iglesia evangélica en República Dominicana y en otros países también, pero que eso no se está plasmando, no se está viendo, no se está manifestando dentro de las sociedades dominicanas y de otros países? Y lo que yo he tomado en consideración es que uno de los grandes problemas que enfrenta la iglesia de Cristo del siglo XXI lo es su desconocimiento de lo que es el Evangelio. La iglesia moderna carece de un conocimiento completo acerca de la Biblia, acerca de las doctrinas cristianas, acerca de la forma correcta de adorar a Dios, etcétera. Y lo triste del caso es que carece de un claro entendimiento de lo que es el Evangelio y la verdadera naturaleza de la conversión. Carece de un claro entendimiento acerca de las marcas distintivas de un verdadero cristiano. No entiende lo que es la fe salvadora y las marcas distintivas de lo que es la fe salvadora. Así que mis hermanos, en comparación con otras épocas del cristianismo, la iglesia de Cristo hoy día es una iglesia que necesita mucho, pero mucho que aprender de la Biblia y de la teología cristiana. Este versículo que nosotros tenemos delante de nosotros es uno que trata acerca de la naturaleza de la fe salvadora. Y con respecto a esto tenemos que decir algo muy importante. No toda fe en Cristo es una fe salvadora. No se me vaya muy adelante. Una persona puede creer en Cristo y aún así ir para el infierno. No, yo espero que usted no se esté yendo por otro lado. Una persona puede creer en Cristo, saber todo lo relacionado a la vida, a la misión de Cristo. Puede incluso correctamente explicar la doctrina de la Trinidad y explicar perfectamente la unión hipostática de la naturaleza humana de Jesús con su naturaleza divina y explicar correctamente cómo uno se salva y aún así perderse por toda la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe mucho acerca de Cristo Jesús, pero no ha conocido a Cristo de una manera salvadora. Por eso decimos, no toda fe en Cristo es una fe salvadora. Pero entonces se levanta una pregunta. ¿Cuáles son las características de poseer una fe salvadora? Y nuestro pasaje nos muestra, nos dice cuáles son dichas características, o por lo menos nos dice de una característica fundamental de la fe salvadora. ¿Cuál es? Ya mismo se la explico. Y antes de explicársela, yo quisiera que usted pudiera considerar, anotar y leer quizás en su casa lo que nos dice el Señor en Mateo capítulo 7, verso 22. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús mismo nos dice que invocar su nombre de una manera afectiva, Señor, Señor, no es suficiente para clasificar como fe salvadora. La fe salvadora, dice Jesús, tiene que ir acompañada de obediencia. Jesús dice, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Es decir, ¿quién se salvará? ¿Quiénes son? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Repito, la fe salvadora, dice Jesús, no digo yo, tiene que ir acompañada de obediencia. Y de eso se trata el sermón de estoy acostumbrado a decir mañana, de esta tarde. No todo el que se sienta en la iglesia a escuchar el mensaje predicado es nacido de nuevo.
Porque solo los que han nacido del agua y del Espíritu, estos son los que han nacido de nuevo. No todos los que se hacen miembros de Cristo son necesariamente, no todos los que se hacen miembros de la iglesia son necesariamente miembros de Cristo. Solo los regenerados, solo los verdaderos miembros de Cristo. Y no todo el que por años persevera en una iglesia leyendo la Biblia, ayunando, orando, es necesariamente un hijo de Dios. Mis hermanos y amigos, esto es muy importante y nos debe de llevar a cada uno de nosotros a meditar y preguntarnos si realmente poseemos la fe salvadora. Cada uno de nosotros debe autoexaminarse para ver si está en la fe, y este autoexamen es necesario y saludable tanto para el creyente verdadero como para el que cree que es creyente cuando realmente no lo es. Para ambos. Jesús mismo nos dice quiénes son los que heredan el reino de los cielos. Y estos son precisamente los violentos. Miremos una vez más lo que nos dice Jesús en Mateo, el pasaje que hemos leído. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Juan el Bautista fue quien comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo, llamando al pueblo a preparar su vida para la llegada del Mesías. El evangelio que antes había sido prometido, ahora estaba haciendo su entrada por medio de la predicación de este hombre llamado Juan el Bautista. Y desde esos momentos, el reino de los cielos, desde esos momentos, o los cielos mismos donde mora Dios, sufría violencia. Y espero que no me malinterprete. Muchos se apresuraban y se esforzaban para entrar en él. Nosotros lo vemos cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el bautismo de arrepentimiento. Nosotros lo vemos como las multitudes, nos dice la palabra, venían a su bautismo. En Marcos capítulo 1, verso 5, nos habla la palabra al respecto. Y nos dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Lo mismo ocurría con la predicación de Jesús en los años de su popularidad. En esos tiempos nosotros vemos cómo las multitudes le buscaban. Las casas estaban llenas de gente que si alguien quería ver a Jesús, era prácticamente imposible entrar y hablar con él. Incluso los amigos, tenemos la historia de un paralítico, tuvieron que hacer una abertura en el techo para poder lograr que Jesús lo viera y lo sanara. Y lo que nosotros vemos en las multitudes, lo vemos también en las multitudes que fueron por él alimentadas. La alimentación de las 5,000 personas en una ocasión, la alimentación de 4,000 en otra ocasión. En otras palabras, la idea es que desde que Juan comenzó a predicar que el Mesías había llegado y que él había venido a traer salvación y juicio, multitudes corrían con ímpetu, con fuerza, por entrar en el reino de los cielos para alcanzar la salvación. Esa es la naturaleza de la fe salvadora. Aquel que posee la fe salvadora se esforzará para llegar a los cielos. El reino de los cielos sufre violencia. Muchos desean entrar a los cielos y alcanzar la salvación eterna. La pregunta lógica, la pregunta obvia es: ¿quién quiere ir al infierno? ¿Quién desea ser condenado y que su cuerpo sea destruido y su alma sufrir los horrores de un infierno? Nadie. Nadie quiere esto. ¿A quién le gustaría ser atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos sin fin? Nadie.
A nadie le gusta esto. El infierno es un horno de fuego donde los que van allí son castigados eternamente, quemados en cuerpo y alma, sufriendo en inagotable agonía todos los días de su vida por toda la eternidad y sin la más mínima posibilidad de que su sufrimiento termine. ¿A quién le gustaría ir allí? A nadie. Es algo terrible. Por eso muchos buscan en el reino de los cielos, pero muchos lo buscan equivocadamente. Muchos buscan ser salvos no del pecado, sino del infierno. Ese es el problema. Muchos buscan ser salvos con sus pecados y no de sus pecados. Lamentablemente, quieren ser salvos viviendo en pecado. Qué ignorantes son. Es más, qué perversos son este tipo de personas. Pero Jesús nos dice quiénes son los únicos que realmente llegan a los cielos. Jesús nos dice quiénes son los únicos que arrebatan el cielo. Jesús nos dice quiénes son los únicos que arrebatan el reino de los cielos. Y estos son los violentos. Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Así lo dice Jesús: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Solo los violentos lo arrebatan. Y la palabra griega que se utiliza acá para este término violencia podría ser traducida como un hombre esforzado, un hombre violento. Implica fuerza, implica vehemencia, implica dedicación. Algunas personas comienzan la carrera cristiana, pero cuando ven lo que implica ser cristiano, se quitan de la misma. Muchos entran en la carrera con ideas equivocadas de lo que es ser cristiano. Muchos entran bajo emociones equivocadas y cuando esas emociones desaparecen, dejan de perseverar. Y algunos piensan que mostrar interés en las cosas de Dios es todo lo que se necesita para ser salvos. Pero Jesús nos dice que no es así. Solo los violentos, los que ofrecen violencia en las cosas de Dios, heredan el reino de los cielos. Qué tremendo reconocimiento Cristo le dio a Juan en este pasaje. Este es su bien hecho a un siervo fiel y bueno que estaba dando su vida por Cristo. Cuando nosotros leemos los versos previos, nosotros vemos que Juan no era una caña que se mecía con facilidad, que Juan el Bautista era un hombre con convicciones, que Juan el Bautista no era una simple celebridad que disfrutaba de fama y lujos, era un siervo dispuesto a sufrir por Cristo. El mismo Cristo indica que el ministerio de Juan era el cumplimiento de Malaquías capítulo 3 verso 1. Si la nación hubiese recibido a Jesús, Juan hubiera sido el Elías prometido por Dios. Y debido a que rechazaron tanto a Juan como a Jesús, el cumplimiento literal y final de Malaquías capítulo 3 no tendría lugar sino al final de los tiempos, no tendría cumplimiento en ese momento. Pero volviendo a nuestra situación actual, quisiera preguntarle a ustedes: ¿es usted una persona violenta para el reino de los cielos? ¿Se esfuerza usted para entrar en él? Todo aquel que desea ser salvo debe ofrecer violencia para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos entran en el reino de los cielos. Solo los violentos se salvan. Eso es lo que Jesús nos enseña en este pasaje. Fe sin obediencia a Dios es una fe muerta.
Si usted desea ver a Dios y recibir de Él las palabras de Mateo 25:34, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, usted tiene que ser una persona violenta. Usted tiene que ofrecer y estar ofreciendo violencia para arrebatar el reino de los cielos. Ahora bien, quisiera hacer una aclaración antes de seguir con la exposición del mensaje en esta tarde. Quisiera aclarar lo que no es ser violento para el reino de los cielos. Y luego explicar cuál es la violencia santa que debemos ejercer para arrebatar el reino de los cielos. Porque quizás usted ha pensado, bueno, ahora yo tengo que salir a la calle y comenzar a dar golpes a todo con el que me encuentre en el camino porque quiero arrebatar el reino de los cielos. Pero no es ese tipo de violencia. Por eso es necesario que entendamos lo que no es ser violento para el reino de los cielos. Algunos piensan que ser violentos para el reino de los cielos es ser religioso. Piensan que después que yo vaya a la iglesia algunos días especiales durante el año, en Navidad, en Viernes Santo, etcétera, eso es ofrecer violencia para entrar en el reino de los cielos. Que eso es lo que debemos de hacer para asegurar la entrada en los cielos. Conozco una persona muy allegada a mí como hombre que tiene ese concepto en mi país. Es muy fiel cumpliendo con estas actividades y muy responsable también cuando una persona se enferma o cuando una persona fallece en cumplir y visitar al enfermo en el hospital y visitar a la familia en el duelo durante el velatorio, incluso después también acompañarle durante el proceso de recuperación de esa pérdida. Y hay personas que piensan que eso es ser violento y que eso es lo que debemos hacer para asegurar la entrada en los cielos. Mis hermanos, eso no es ofrecer violencia para entrar en los cielos. Eso es ser supersticioso. Dios no ordenó la celebración de estos días. Nosotros como iglesia lo celebramos para conmemorar la vida y la obra de Jesús y recordar los grandes hechos históricos que son el fundamento del Evangelio. Y eso está correcto y es muy bien. Pero nadie es salvo por celebrar estos días. Es más, uno podría ser salvo sin necesidad de celebrar estos días. En otras palabras, nadie se salva por obras religiosas. Nosotros somos salvos por la fe y no por obras. Y eso está claro en lo que es todo creyente que se considera reformado. Eso es lo que nos dice Efesios, que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero aunque nosotros somos salvos por la fe, tenemos que entender que no somos salvos por cualquier clase de fe. La fe tiene que ser verdadera, es decir, una fe que obra por el amor. Nosotros podemos, es algo que se da mucho en República Dominicana, en una papeleta de 200 pesos que abunda en falsos, 200 pesos falsos, muy similares a los 200 pesos originales. Y nosotros podemos, si somos personas, ¿verdad?, decentes, comprar un pollo, vamos a decir, por 200 pesos. Pero si lo compramos con 200 pesos falso, se nos tildaría de personas no íntegras. Y por esa razón, este ministro puritano llamado Elisha Coles dijo: la fe justifica a la persona y las buenas obras justifican su fe.
¿Qué es lo que estamos diciendo con esto, mis hermanos? Muchos piensan que porque yo soy salvo, ya yo estoy bien con cumplir con ciertas cosas en mi diario vivir. Y como le digo, quizás asistir algunos días, quizás llegar a algún momento durante los diversos servicios de la iglesia, pero no es así. Otros piensan que ser violentos para alcanzar los cielos es el ser sincero, cualquiera que sea su fe. Piensan que después que uno piense, que uno sea sincero en lo que cree, si uno es humilde, si uno es servicial a los demás, eso es lo que vale para ser salvos, no importa lo que uno crea. Eso no es bíblico. Jesús no enseñó eso. Jesús le dijo a la mujer samaritana que los samaritanos estaban errados en su fe. ¿Por qué? Porque su fe no estaba basada en la verdad de las Escrituras. Eso lo dijo Jesús en Juan 4:22. Vosotros adoráis, hablando a la mujer samaritana, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios había escogido a ese pueblo de Israel para ser el recipiente de la revelación de Dios. Y en otras palabras, Jesús le estaba diciendo a esta mujer: si ustedes no siguen dicha revelación, no están adorando al verdadero Dios. Si usted se da cuenta, la sinceridad de lo que uno cree no es suficiente para ser salvo. Nosotros debemos de poseer la verdad. Otros piensan que ser violentos para el reino de los cielos es hacer buenas obras para ganar los cielos. Si yo trabajo honradamente, si yo no le hago mal a nadie, si yo cuido a mis hijos, si yo cuido a mi esposa, tengo el cielo ganado, me lo he ganado. Ese no es el evangelio de salvación. Nadie gana el cielo. La salvación no es por obra, sino por la gracia de Dios. Es por creer en Cristo, es por recibirle por fe como nuestro único profeta, sacerdote y rey y salvador. Es por creer en Cristo y recibirle como Señor, creyendo que solo la sangre de Cristo es la única que nos puede limpiar de nuestros pecados, como aquel único que nos puede reconciliar con Dios. Es bueno que entendamos eso. Y lo interesante del caso es que muchos piensan que ni siquiera es necesario ser violentos o esforzarse para entrar en el reino de los cielos. Que todo esfuerzo es negar la salvación por la gracia de Dios y traer, como se dice, por la puerta trasera la salvación por obras. Y quizás habría alguien pensando así, de esta forma. Pero fue Jesús mismo quien dijo en Lucas capítulo 13, verso 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué pasa? Y no podrán. La palabra esforzado en este caso es un término muy similar al castellano, al español, que es incluso hasta suena similar a agonizar. Agonizar. Y se puede traducir como luchar. Y comentando sobre esta palabra, dice el diccionario Vine, la idea es de luchar como en una competencia, forzando todos y cada uno de los nervios para alcanzar el objetivo. La idea es la de ejercer el máximo esfuerzo. Hermanos, solo los violentos heredan el reino de los cielos. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de ofrecer violencia para entrar en el reino de los cielos. Ahora habiendo explicado lo que no es ser violento, la pregunta que tendríamos que hacernos: ¿cuál es la violencia santa
que debemos ejercer para poder arrebatar el reino de los cielos. En primer lugar, debemos de ejercer violencia hacia la verdad. La verdad es únicamente lo que Dios dice que es la verdad. No es la verdad que usted entienda que es su verdad o la verdad que se enseña en la sociedad o cualquier tipo de verdad que pueda abundar por allá. Dice la palabra, Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Solo Dios es veraz. Solo Dios es el único que no miente. Solo Él tiene la verdad. Solo Él habla la verdad. Y toda verdad que hablen los hombres es verdad hasta tanto no entra en contradicción con la verdad revelada por Dios. Y esa verdad se encuentra revelada, claro está, creo que todos lo sabemos, en la Biblia. ¿Qué es la verdad? La verdad no es otra cosa que la palabra de Dios. Por esa razón es llamada la palabra de verdad en Efesios 1:13. Y la verdad es toda doctrina que se deriva de las santas escrituras. Así que nosotros como creyentes debemos de contender por doctrinas cardinales de la fe cristiana: la Trinidad, la creación, el pecado original, la predestinación, la justificación por la fe solamente, la santificación, la segunda venida de Cristo, no importa en qué momento venga, de que viene. Debemos de ser violentos por estas doctrinas que son esenciales al mensaje del Evangelio. Entonces, cuando estas verdades son puestas en entredicho y nosotros no ejercemos violencia para defenderlas, entonces tenemos un problema en cuanto a qué está ocurriendo en nuestro corazón. Los que desean ser salvos deben de ejercer violencia hacia la verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a contender por la verdad revelada. En Judas capítulo 1, verso 3, Judas 3, nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas nos dice que la verdad del Evangelio está siendo atacado en estos tiempos. En aquel tiempo lo estuvo, pero en nuestros tiempos más que nunca. Es atacada por aquellos que usan el Evangelio no para agradar a Dios viviendo en santidad, sino todo lo contrario. Algunos, como también nos dice Judas, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y Judas lo dijo inspirado, y lo dijo para una audiencia en aquel entonces, pero lo mismo ocurre en nuestros tiempos. Algunos se jactan del amor de Dios y en vez de que este amor les motive a vivir una vida de agradecimiento a Dios y santidad, usan erróneamente la doctrina santa del amor de Dios para justificar su vida en pecado. Como Dios es amor, Dios me ama, no importa que yo no le sirva. Dios me ama, no importa si yo soy homosexual. Dios me ama y no importa si no soy miembro de ninguna iglesia. Dios me ama y no importa si hablo malo, si me apropio ilegalmente de lo que no es mío. No importa si yo miento, si manipulo para conseguir las cosas, si yo asisto a la iglesia una vez al mes, etcétera. Por eso Judas le dice a toda la iglesia cristiana: contiendan ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Por qué más debemos ser violentos por la verdad? Porque nosotros somos salvos por medio de la verdad.
Es lo que nos dice la palabra en Santiago, capítulo 1, verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Porque también nosotros somos santificados por la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque solo la verdad nos hace discípulos de Cristo y verdaderamente libres. En República Dominicana, el escudo dominicano tiene una Biblia abierta en Juan 8:32. Y los fundadores de la nación quizás no entendieron el amplio significado de este pasaje bíblico. Porque si lo hubiesen entendido, hubiesen salido de su religiosidad y no solamente hubiesen hablado de un tipo de verdad, de liberación física en base a una verdad. Nos dice la palabra allí en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos que contender por esa verdad que una vez ha sido revelada a los santos. Tenemos que ejercer violencia santa cuando la verdad del Evangelio es vituperada por los así llamados cristianos y por los que de plano no se identifican como ateos. En segundo lugar, nosotros debemos de ejercer violencia hacia nuestra salvación. Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 12 nos dijo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora bien, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con ocuparnos en nuestra salvación? El contexto nos da la respuesta. Sigan siendo obedientes a Dios en humildad y sumisión. Ese es el contexto del pasaje. En los versículos anteriores, Pablo les había dicho a los filipenses que ellos fueran de un mismo sentir, que ellos hablaran un mismo idioma en la iglesia, que ellos se amaran de una misma manera, que hubiera armonía entre ellos, que fueran humildes, que nada hicieran por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a ellos mismos. Les había dicho: tengan el mismo espíritu que hubo en Jesús, quien se humilló para nuestra salvación. Humíllense unos a otros, sírvanse unos a otros, así como Cristo vino a servir. Y así como habéis obedecido a mis palabras, sigan obedeciendo mis palabras. Y ahí dice el verso 12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y vuelve y lo repite en el verso 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ese es el llamado. En otras palabras, trabajen con su corazón, luchen en el espíritu con su soberbia, luchen en el espíritu con su orgullo, con esas actitudes de peleoneras, con esas actitudes de airarse. Crezcan en humildad, crezcan en respeto unos con otros. Por esa razón nosotros debemos de ser violentos con respecto a la santidad. Eso es ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso es ocuparse de nuestra salvación. Hermanos, el ser violentos con respecto a nuestra salvación en arrebatar el reino de los cielos implica por lo menos tres cosas. Implica en primer lugar una plena resolución de nuestra voluntad. Muchos no llegan al cielo porque no tienen hambre de los cielos. Comienzan a buscar de las cosas de Dios, pero se fatigan. Se cansan de ir a la iglesia, se cansan de leer la Biblia, se cansan de orar,
se cansan de perseverar, se cansan de luchar contra su pecado, se cansan de vivir vidas rectas, se cansan de poner en práctica la vida de santidad que Dios demanda. En otras palabras, se cansan de negarse a sí mismo, se cansan de tomar la cruz cada día, se cansan de seguir a Jesús cada día y se convierten en casi cristianos. Y yo siempre he dicho que el que está a medias, el que es casi cristiano, el que habla media verdad es totalmente ningún cristiano y es un mentiroso. Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Solamente los que tienen esa hambre de llegar a los cielos llegarán. Los que están dispuestos a seguir adelante, no importa lo que se ponga en su camino. Están dispuestos a sufrir, están dispuestos a llorar, están dispuestos a aborrecer a su padre, a su madre, a su hijo, su dinero, su propia vida, para ser discípulos de Cristo. Ya Jesús nos dijo eso. Mateo capítulo 10, verso 37 nos habla acerca de eso. Pero también implica una plena resolución en nuestras emociones. Nuestras emociones prejuician nuestros planes. A veces sabemos lo que es correcto, pero no lo amamos. Es por eso por lo que debemos dirigir nuestras emociones por el camino correcto, sujetándolas, esas emociones, a la palabra de Dios, sometiéndolas bajo el señorío de Cristo para que ellas sean bien formadas, para que ellas acompañen la resolución de nuestra voluntad. Por último, implica también una dedicación y perdón, quizás si se malinterpreta, me gusta utilizar este término, a esta empresa. Una dedicación a esta empresa. Los comerciantes exitosos son los que se entregan al comercio. Los cantantes exitosos son los que se entregan en cuerpo y alma a su carrera de cantantes. Los que heredan los cielos son los que se dan en cuerpo y alma para el reino de los cielos. Es por esa razón que Jesús dijo en Lucas 13:24, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ya vimos ese pasaje, pero no comentamos sobre algo importante de este pasaje, y es que dice que hay muchos que procurarán entrar y no podrán entrar. ¿Por qué no podrán? ¿Por qué no podrán? Jesús dice, porque no se han esforzado. No es meramente procurar entrar, sino esforzarse a entrar. La fe de ellos no ha sido acompañada con la obediencia violenta que se evidencia en aquellos que poseen la fe salvadora. Entonces, mis hermanos, la invitación en esta tarde es a que seamos personas violentas, que seamos personas esforzadas, que seamos personas que agonicemos, porque solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. No es solamente una decisión de fe en un momento dado en la historia de nuestra salvación, sino que realmente debe de ir correspondida esa decisión con hechos ciertos, hechos puntuales que muestren no solamente a mi vida y a mi familia, sino al mundo la obra que Dios está haciendo en mi corazón. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos en esta mañana, esta tarde, te alabamos y te bendecimos porque tu palabra ha sido expuesta. Y sabemos, Señor, que la salvación que tú has hecho en nuestras vidas no es por obra. No hay nada en mí que yo pueda hacer para ganar la salvación. Pero una vez tú has llegado a mi corazón, una vez tú has llegado al corazón de cualquier criatura, cualquier hijo tuyo,
Lo que debe de nacer en él es un deseo genuino de contender por la fe, de luchar, de batallar, de anhelar estar en las cosas tuyas, Señor. Y cuando esto falta, Señor, es una evidencia cierta de que tú no has nacido en él, que tú no has dado salvación a su vida. Padre, yo te pido que al hablar acerca de esta palabra, acerca del ser violentos para arrebatar el reino de los cielos, haya habido un entendimiento claro de que necesitamos, como hijos tuyos que somos, poner nuestro mayor esfuerzo para que tu evangelio se siga expandiendo, para que tu obra se siga extendiendo, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nuestro país, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, Señor. Pero que también, Señor, al escuchar estas palabras, si hay alguna vida que todavía no ha venido al arrepentimiento, no ha venido a la genuina conversión, le sirvan como una advertencia, como una señal clara de que quizás su vida está siendo guiada por principios religiosos y no por el verdadero evangelio. Y que en tu gracia, Señor, le puedas conceder el arrepentimiento verdadero, que le pueda conducir, que le pueda dirigir a vivir por y para ti en esta tierra y disfrutar de los beneficios que tú nos concedes al ser llamados hijos tuyos. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.